El reloj marcó el tiempo con un clic seco y definitivo, un sonido casi profano en el silencio sepulcral del amanecer paulista. Para Mauricio Santos, ese sonido no significó el final del día, sino el comienzo de la verdadera batalla. A las 5 de la mañana, mientras la metrópolis aún dormía bajo un velo de neón y niebla, sintió el peso de 2 turnos aplastando sus hombros. Su uniforme de seguridad, limpio pero visiblemente desgastado en codos y rodillas, se sentía como una segunda piel pegada a su cuerpo por el cansancio. Sus pasos resonaban por el estacionamiento subterráneo de Torres Emprendimientos, un laberinto de hormigón frío y pilares numerados. Cada paso era una victoria contra el agotamiento que le imploraba rendirse y volver a casa. Pero casa era solo una breve parada antes de su siguiente trabajo, como ayudante de albañil, que comenzaría en pocas horas. Ese descanso era sagrado, el único momento que le pertenecía a él y a su sueño. En un rincón olvidado del segundo sótano, lejos de los sensores de movimiento y las cámaras principales, Mauricio montó su santuario improvisado. El suelo de hormigón helado era su silla, con una viga de apoyo como respaldo. De su desgastada mochila sacó sus tesoros, libros de física y cálculo con las tapas remendadas con cinta adhesiva, un cuaderno de espiral cuyas páginas estaban llenas de ecuaciones y apuntes meticulosos, y una pequeña linterna barata, su única fuente de luz contra la opresiva oscuridad. Antes de abrir los libros, se limpió las manos polvorientas en los pantalones, un ritual de respeto por el conocimiento que tanto anhelaba. La tenue luz de la linterna creó un pequeño círculo de esperanza en ese espacio frío e impersonal, un faro solitario en medio de un océano de dificultades, iluminando la promesa de un futuro que estaba decidido a construir con sus propias manos. Dentro de su billetera, guardada en el bolsillo del pecho, junto al corazón, había una fotografía desgastada, doblada por las esquinas. La recogió con reverente cuidado. La imagen mostraba a su madre, con una sonrisa que no ocultaba las líneas de preocupación grabadas en su rostro, flanqueada por sus 2 hermanos menores, cuyos ojos brillaban con una inocencia que él luchaba desesperadamente por preservar. Su enfermedad era una sombra constante, una carga financiera y emocional que lo impulsaba a seguir adelante. Cada fórmula que memorizaba, cada problema que resolvía bajo esa luz parpadeante, era un ladrillo en la construcción de una nueva realidad para ellos. No solo estudiaba para ser ingeniero civil, luchaba por construir un refugio, un lugar seguro donde la sonrisa de su madre pudiera finalmente estar libre de preocupaciones y el futuro de sus hermanos fuera sólido y brillante. Esta conmovedora dedicatoria es la fuerza que mueve al mundo. ¿Y tú, que ahora emprendes este viaje, desde qué ciudad o país estás viendo esta historia de lucha y esperanza? Nos encantaría saber qué tan lejos está llegando nuestro mensaje. Deja tu comentario abajo. Y si crees en el poder de los sueños y la fuerza del espíritu humano, suscríbete al canal y síguenos. Descubramos juntos cómo se desarrolla el destino de Mauricio. Tu participación nos conmueve y nos motiva a seguir brindándote historias que conmueven el alma y nos hacen creer que, incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña luz de determinación puede iluminar el camino hacia un futuro grande y sorprendente, demostrando que la verdadera fuerza reside en la voluntad de vencer. Mientras la lucha de Mauricio se desarrollaba en los fríos cimientos del edificio, 40 pisos más arriba, en un ático que parecía tocar el cielo, prevalecía una oscuridad diferente. La oficina de Leticia Torres era una obra maestra del diseño moderno, un escaparate de poder y riqueza. Las paredes de cristal, de suelo a techo, ofrecían una vista panorámica de São Paulo, una alfombra de luces brillantes que se extendía hasta el horizonte. El mármol italiano bajo sus pies era fresco y pulido, reflejando las costosas obras de arte y los muebles de diseño único que llenaban el espacio. Sin embargo, todo ese lujo parecía acentuar el vacío que la consumía. Ese espacio, que para muchos sería la cima del éxito, para ella era una prisión dorada, un lugar de profundo aislamiento donde el silencio era tan opresivo que resultaba ensordecedor. Leticia, con apenas 30 años,
Era la heredera y presidenta de un imperio, un puesto que la situaba en la cima del mundo corporativo, pero la desconectaba por completo del mundo real. Se movía por su oficina como un fantasma, con el clic de sus tacones de diseñador amortiguado por las alfombras persas. Sobre su escritorio de caoba, informes que proyectaban ganancias millonarias esperaban su firma, pero las cifras habían perdido todo significado. Eran meras abstracciones, dígitos en una pantalla que no podían llenar la soledad que sentía, rodeada de asesores que medían cada palabra y abogados que anticipaban cada uno de sus movimientos. Anhelaba una conexión humana genuina, algo de lo que su apellido y su fortuna parecían distanciarla. Se sentía como una espectadora de su propia vida, atrapada en un guión que no había elegido. El insomnio era su compañero constante, consecuencia de la presión y el vacío que la rodeaban. Muchas noches, se quedaba en la oficina hasta el amanecer, no por exceso de trabajo, sino porque no soportaba el silencio de su apartamento, igualmente lujoso y vacío. Esa mañana en 1900 en particular, se encontraba junto al enorme ventanal, con un vaso de whisky caro intacto en la mano, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. Las luces de los coches que se extendían abajo parecían las venas palpitantes de una ciudad viva, llena de historias, dramas y sueños. Historias de las que ella no formaba parte. Sentía una amarga envidia de esas personas anónimas, imaginando que sus vidas, incluso con sus dificultades, poseían un propósito y una autenticidad que la suya jamás podría tener. Era una reina en un castillo de cristal, anhelando sentir tierra firme bajo sus pies. Su mirada vagaba sin rumbo por el paisaje urbano, pasando junto a las luces familiares de los edificios vecinos, los contornos de los parques oscuros y las avenidas concurridas. Era un ritual nocturno, un intento inútil de encontrar algo que rompiera la monotonía de su existencia perfectamente orquestada. Conocía cada detalle de esa vista, cada resplandor y cada sombra. Sin embargo, esa noche, algo diferente captó su atención. No era un rascacielos iluminado ni una valla publicitaria llamativa. Era un pequeño, casi insignificante punto de luz, proveniente de un lugar inesperado, la oscuridad de su propio estacionamiento subterráneo. Una luz tenue y parpadeante que parpadeaba intermitentemente, como un secreto susurrado en la inmensidad de la noche. Una anomalía que despertó una curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. Leticia frunció el ceño, intrigada. El estacionamiento debería estar completamente oscuro y vacío a esa hora, salvo por alguna patrulla de seguridad ocasional. ¿Quién estaba allí? ¿Y por qué? Ese pequeño punto de luz era un misterio en su mundo predecible, una pequeña grieta en su burbuja de lujo y aislamiento. Impulsada por un impulso que no comprendía, caminó hasta un rincón de su oficina donde guardaba equipos de alta tecnología. Allí, cogió unos binoculares de largo alcance, un regalo caro de un socio que nunca había usado. Con el corazón latiéndole con fuerza, regresó a la ventana, ajustó el enfoque y apuntó los lentes hacia la fuente de esa luz misteriosa, sintiendo una mezcla de aprensión y emoción. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. A través de los potentes lentes, la imagen se enfocó, nítida y sorprendente. La luz no provenía de un apagón ni de un vehículo. Provenía de una pequeña linterna apoyada en el suelo de hormigón. A su lado, acurrucado contra una columna, estaba uno de sus guardias de seguridad, nocturnos. Leticia lo reconoció vagamente de las pocas veces que lo había saludado al salir tarde. Era Mauricio Santos, pero la imagen que veía ahora era de una intensidad que la impactó. No estaba simplemente pasando el rato, estaba completamente absorto, con la cabeza gacha y los hombros encorvados sobre un libro abierto en su regazo. Su rostro, iluminado desde abajo por la tenue luz, reflejaba una concentración feroz, una determinación que parecía irradiar y calentar el espacio frío y oscuro que lo rodeaba. Cada músculo de su rostro parecía tenso por el esfuerzo, y sus labios se movían en silencio, leyendo las palabras. La escena la impactó con una fuerza inesperada. Leticia observó, paralizada,
la dedicación casi sagrada del hombre. Podía ver el vapor de su aliento condensándose en el aire frío, el rápido movimiento de su mano al anotar algo en una libreta, la forma en que fruncía el ceño en profunda concentración, ajeno a todo lo que lo rodeaba. En ese instante, la inmensidad de su propio vacío la golpeó como una ola. Su vida, llena de reuniones, cenas de negocios y lujos superfluos, de repente parecía pálida y sin sentido, comparada con la vibrante y decidida lucha que se desarrollaba en su estacionamiento. Él, con tan poco, luchaba por todo. Ella, con todo, luchaba por nada. Una punzada de admiración mezclada con una sutil vergüenza por su propia apatía comenzó a brotar en su pecho, una sensación nueva e incómoda. Bajó los binoculares, pero la imagen de Mauricio permaneció grabada en su mente. La urgencia de actuar era abrumadora, una fuerza que provenía de un lugar profundo y olvidado de su alma. No era una decisión lógica ni de negocios, era puramente humana. Necesitaba comprender, necesitaba conectar con esa realidad tan distante de la suya. Sin pensarlo dos veces, se quitó sus costosos tacones de aguja, que de repente le parecieron ridículos y poco prácticos, y se puso unas bailarinas que guardaba en la oficina para emergencias. Tomó un abrigo de 1900 lana, buscando no solo abrigarse del frío de la mañana, sino también protegerse con una capa de sencillez. Al salir de su oficina, ya no era la presidenta de Torres Emprendimientos, sino simplemente una mujer curiosa, siguiendo un rayo de esperanza en la oscuridad. El descenso en el ascensor privado fue vertiginoso. Los números en la pantalla digital contaban regresivamente en una cuenta regresiva que parecía medir su propio viaje fuera de su torre de marfil. 40, 30, 20, 10, planta baja, 1, 2. Cada piso que dejaba atrás era un paso más cerca de un mundo que poseía en papel, pero del que no tenía ni idea. El silencio dentro de la cabina de acero cepillado era total, contrastando con la tormenta de preguntas que rugían en su mente. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría su presencia allí, en mitad de la noche? La verdad era que no tenía ningún plan. Actuaba por puro instinto, atraída por esta muestra de resiliencia humana como un barco perdido a la luz de un faro, con la esperanza de encontrar un puerto seguro para su propia alma a la deriva. Las puertas del ascensor se abrieron, liberando una ráfaga de aire frío y húmedo, impregnado de olor a hormigón, aceite y neumáticos. El ambiente era sombrío y desolado, un marcado contraste con el lujo estéril de su oficina. Las luces de emergencia proyectaban sombras largas y distorsionadas, transformando los coches aparcados en grandes animales dormidos. Por primera vez, Leticia se sintió como una extraña en su propio imperio. Su ropa de diseñador y el perfume caro que llevaba parecían fuera de lugar, casi ofensivos, en aquella escena de lucha silenciosa. Se ajustó el abrigo, sintiendo un escalofrío que no era solo de frío, y empezó a caminar lentamente hacia la pequeña luz que pulsaba al final del aparcamiento, con el corazón latiendo con una ansiedad que era a la vez aterradora y emocionante. Sus pasos, aunque cautelosos, resonaban en el silencio, y temió que el sonido lo sobresaltara. Al acercarse, los detalles se hicieron más claros. Las tapas desgastadas de los libros, la pila de papel a su lado, la expresión de agotamiento y determinación en su rostro. Parecía un guerrero en su propio campo de batalla. Leticia se detuvo a pocos metros, observándolo un momento, sintiéndose como una intrusa. La escena era tan íntima y poderosa que interrumpirla se sintió como una profanación. Respiró hondo, se armó de valor, y para anunciar su presencia sin sobresaltarlo demasiado, dejó caer deliberadamente su juego de llaves al suelo. El sonido agudo y metálico rompió el silencio, resonando en el hormigón e hizo que Mauricio diera un respingo de inmediato, tensándose al instante. En una fracción de segundo, la concentración del académico dio paso a la alerta del guardia de seguridad. Mauricio se puso de pie de un salto, protegiendo sus libros con el cuerpo, mientras sus ojos escudriñaban la oscuridad en busca del origen del ruido. Su postura era defensiva, listo para la confrontación. Cuando sus ojos finalmente se posaron en la silueta de Leticia,
La hostilidad dio paso a la conmoción absoluta y a una profunda confusión. La reconoció de inmediato. Era doña Leticia, la presidenta, la mujer que vivía en un universo tan lejano al suyo, que su presencia allí, en ese rincón olvidado del estacionamiento a las 5 de la mañana, parecía una alucinación. Doña Leticia, balbuceó, con la voz ronca por la sorpresa. ¿Todo bien? ¿Ha pasado algo? Estaba visiblemente perplejo, intentando procesar la surrealista situación. Leticia esbozó una pequeña sonrisa ligeramente nerviosa intentando aliviar la tensión. Tranquilo, Mauricio. Perdona, no quería asustarte, dijo con voz más suave de lo habitual. Estaba en mi oficina y vi la luz. Me picó la curiosidad. Se acercó lentamente señalando los libros esparcidos por el suelo. ¿Qué estudias con tanto ahínco a estas horas? La simple pregunta, hecha con genuina curiosidad, pareció desarmarlo un poco. Mauricio empezó a bajar la guardia, aunque la sospecha aún se reflejaba en sus ojos. Estudio para el examen de admisión, respondió sucintamente, sin comprender aún el propósito de esta visita inesperada. Quiero estudiar ingeniería civil. Es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo, una promesa que me hice. La sinceridad en su voz la animó a continuar. ¿Ingeniería civil? Es una carrera increíble, pero ¿por qué tanto sacrificio? ¿Estudiar aquí, después de un turno completo? Preguntó con dulzura, su mirada transmitiendo un interés que iba más allá de la simple curiosidad. Al ver que no estaba allí para regañarlo, Mauricio se relajó un poco y su historia empezó a fluir. Habló de su madre enferma, cuyo tratamiento consumía la mayor parte de sus ingresos. Habló de sus hermanos menores, que dependían de él. Le contó de su segundo trabajo diurno en la construcción y de cómo ese tiempo de estudio nocturno era el único que le quedaba. Habló sin un rastro de autocompasión, presentando los hechos de su vida con una dignidad que dejó a Leticia profundamente conmovida y admirada. Impresionada y conmovida por su historia, Leticia sintió una necesidad irresistible de intervenir. La solución, para ella, era obvia y sencilla, la misma que usaba para todos los problemas de su vida. Mauricio, tu determinación es inspiradora, empezó, buscando las palabras adecuadas. Quiero ayudarte. Torres Emprendimientos puede pagar tus estudios. Puedo ascenderte a un puesto diurno, con un mejor salario, para que no tengas que trabajar doble turno. No tienes que pasar por todo esto sola. La oferta era generosa, dicha con la mejor intención, pero su reacción no fue la que ella esperaba. La miró a los ojos, con un destello de orgullo herido en su rostro cansado. La atmósfera cambió al instante, cargada de una nueva tensión. Mauricio enderezó la postura y, aunque su voz se mantuvo serena, había una firmeza inquebrantable en ella. Le agradezco de todo corazón, doña Leticia. Es la oferta más generosa que he recibido en mi vida, dijo con una sinceridad palpable. Pero no puedo aceptarla. Leticia parpadeó sorprendida. ¿Por qué no?, preguntó, genuinamente confundida. Necesito ganarme esto, explicó, mirándola fijamente. No se trata solo del diploma, se trata de demostrarle a mi familia, y sobre todo a mí mismo, que soy capaz de construir mi propio futuro con mi propio esfuerzo. Si acepto su dinero, la victoria no será mía. Agradezco su amabilidad, pero mi valor no está en venta. Leticia permaneció en silencio, completamente desarmada. Allí, en el frío suelo de un aparcamiento, un hombre con casi nada acababa de darle una lección sobre una clase de riqueza que jamás había conocido. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire frío, con un peso que silenció cualquier réplica que Leticia pudiera haber formulado. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente pobre en presencia de otra persona. Su riqueza, su poder, su influencia, todo se desintegró ante la inquebrantable integridad de este hombre. Ella simplemente asintió, incapaz de articular una respuesta. «Que tenga buenas noches, doña Leticia», dijo él, antes de volver a sentarse y tomar su libro. El círculo de luz de la linterna lo envolvió de nuevo en su mundo privado. Leticia se dio la vuelta y regresó al ascensor, sintiendo su mirada en la espalda. El camino de regreso fue diferente. El estacionamiento ya no parecía un lugar frío y amenazante, sino un santuario de fuerza de voluntad,
un lugar donde el espíritu humano brillaba con fuerza. De vuelta en su ático, el panorama de Sao Paulo ya no era el mismo. Antes las luces de la ciudad habían sido solo un adorno, un telón de fondo para su dorada soledad. Ahora, cada punto de luz parecía representar una historia, una lucha, un sueño. Se preguntó cuántos otros Mauricios existirían ahí fuera, librando batallas silenciosas en la inmensidad de la metrópolis. Su conversación con él había roto un espejo, obligándola a verse reflejada como nunca antes. Su admiración por él se mezclaba con una profunda insatisfacción con su propia vida. Su determinación expuso su falta de propósito. Él le había dado un regalo indeseado e invaluable, la conciencia de su propio vacío y, con él, un deseo ardiente de encontrar algo real que lo llenara. En los días siguientes, Leticia se vio consumida por el dilema. El orgullo de Mauricio era un muro que no se atrevía a escalar, pero su conciencia no la dejaba en paz. No podía simplemente ignorar su lucha, así que comenzó a operar en la sombra, con la discreción de una estratega. Al notar la mala iluminación en su rincón de estudio, emitió una orden ejecutiva para la modernización de la iluminación de seguridad en todos los sótanos. Un pretexto perfecto para instalar una potente y brillante lámpara LED justo encima de su espacio de trabajo. También se aseguró de que la máquina de café, cerca del ascensor del estacionamiento, siempre tuviera los mejores granos, y que la máquina de refrigerios junto a ella tuviera bebidas energéticas y sándwiches, cubriendo anónimamente todos los gastos. Estos fueron pequeños gestos, gotas de apoyo en un océano de dificultades. La dinámica entre ellos cambió sutilmente. Leticia empezó a inventar excusas para bajar al estacionamiento tarde en la noche. Un maletín olvidado en el coche, una llamada que necesitaba hacer en privado. Sus conversaciones eran breves, casi banales. Hablaban del tiempo, del tráfico matutino, de alguna noticia cualquiera. Nunca mencionaron sus estudios ni su oferta. Sin embargo, en esos breves encuentros, se forjó una conexión. Él empezó a ver más allá de la figura del presidente, viendo a una mujer con una mirada curiosa y, a veces, solitaria. Ella, a su vez, vio la inteligencia y la amabilidad que emanaban de él, cualidades que su uniforme de seguridad no podía ocultar. El respeto mutuo crecía con cada palabra intercambiada, construyendo un puente invisible entre la azotea y los cimientos del edificio. Una noche, sin embargo, el puente de inocentes, cordiales interacciones se vio interrumpido por una oleada de angustia. Leticia encontró a Mauricio no con la cabeza hundida en sus libros, sino paseándose de un lado a otro, con el móvil pegado a la oreja. Su postura era tensa y su voz, aunque baja, estaba cargada de una urgencia desesperada. No quería escuchar a escondidas, pero era imposible no oír fragmentos de su angustiada conversación. Palabras como pruebas carísimas, el seguro no lo cubre y necesitamos un especialista le llegaron como flechas. Lo comprendió de inmediato. La situación de su madre había empeorado. La batalla de Mauricio acababa de ganar un nuevo y terrible frente, uno que su determinación y sus libros de cálculo tal vez no podrían ganar solos. Su rostro, al colgar el teléfono, era una máscara de miedo e impotencia. Desde ese día, Leticia vio cómo el agotamiento de Mauricio se profundizaba, transformándose en una desesperación silenciosa. Sus ojeras parecían aún más oscuras, y su concentración en los libros se veía interrumpida a menudo por largos momentos en los que simplemente miraba al vacío, con el peso del mundo aplastándolo visiblemente. Imaginó su agotadora rutina, vigilando a los guardias de seguridad toda la noche, luego trabajando en una obra todo el día, levantando sacos de cemento y empujando carretillas mientras su mente buscaba desesperadamente una solución para la salud de su madre. Su dignidad, que tanto la había impresionado, ahora se sentía como una armadura demasiado pesada. Se ahogaba en silencio, demasiado orgulloso para pedir el bote salvavidas que ella podía lanzarle con facilidad, y ella se sentía atada. El dilema la consumía. Ofrecer ayuda directamente era impensable. Sería un insulto,
una ruptura de la confianza silenciosa que habían forjado. Sabía que él interpretaría el gesto no como compasión, sino como lástima, y que destruiría el espíritu indomable que tanto admiraba. Siguieron noches de insomnio, con Leticia paseándose por su lujosa oficina, sintiéndose más impotente que nunca. Todo su dinero, todo su poder parecían inútiles ante este problema. Por primera vez, comprendió que ayudar de verdad a alguien requería más que un cheque. Requería sabiduría, empatía y, a veces, el sacrificio de su propio deseo de ser la salvadora. Necesitaba encontrar una manera de intervenir que salvara a su madre sin herir el alma de su hijo. Finalmente, tras mucha deliberación, se le ocurrió un plan. Era arriesgado, engañoso, pero era la única opción que preservaría su dignidad. A la mañana siguiente, llamó al director de uno de los hospitales más prestigiosos de São Paulo, un hombre cuya institución había recibido generosas donaciones de Torres Empreendimentos en el pasado. Con voz tranquila y firme, le explicó la situación hipotéticamente, sin mencionar nombres, y ideó la solución. Haría una donación anónima específica al Fondo de Asistencia Social del hospital, con la condición expresa de que se utilizara para cubrir el tratamiento completo de un paciente específico, al que contactarían en breve. Todo se consideraría un procedimiento hospitalario estándar, un acto de caridad institucional, ocultando por completo su rastro. 2 días después, el teléfono de Mauricio sonó mientras estaba en su puesto. Era del hospital. Una trabajadora social con voz profesional y compasiva le informó que el caso de su madre había sido revisado por el Comité de Asistencia del hospital y que una donación anónima reciente le permitiría cubrir todas las pruebas y citas con especialistas que necesitaba. Mauricio se quedó sin palabras, incapaz de procesar la información. Le pidió a la mujer que repitiera lo que dijo. Las palabras «totalmente cubierta» y «donante anónimo» resonaron en su mente. Al terminar la llamada se apoyó en la pared, con las piernas temblorosas, y las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente brotaron. Fue un milagro, una oleada de alivio tan intensa que casi lo derriba. Sin embargo, tras la euforia y la alegría iniciales de darle la noticia a su madre, la mente analítica de Mauricio empezó a atar cabos. Los milagros eran raros, y las coincidencias de esa magnitud eran prácticamente imposibles. ¿Quién, además de su familia inmediata, conocía los detalles exactos de su desesperada situación? ¿Quién tenía los medios y la motivación para orquestar una solución tan completa y anónima? La imagen de Leticia Torres surgió en su mente, clara e innegable. Su curiosidad, sus visitas nocturnas, su anterior ofrecimiento de ayuda. La gratitud que sentía empezó a mezclarse con una amarga sensación de traición. No lo había salvado un milagro, lo habían manipulado. Su amabilidad ahora parecía una forma de control, un ataque directo a su dignidad. La ira empezó a hervir en su interior y supo que tenía que confrontarla. Mauricio se giró lentamente, con movimientos rígidos, como si sus músculos estuvieran congelados por la conmoción. La ira en su rostro se había disipado, reemplazada por una máscara de incredulidad y profunda confusión. Miró a Leticia, pero ya no veía al arrogante multimillonario que había imaginado. Vio a una mujer con el rostro surcado por las lágrimas, su postura encorvada por la vulnerabilidad, su cuerpo temblando por la fuerza de la confesión que acababa de hacer. Su declaración no borró la herida en su orgullo, sino que la transformó en algo infinitamente más complejo. Ya no era una cuestión de clase social, de poder y dinero. Se había convertido en una cuestión del corazón, una maraña de sentimientos imposibles que no sabía cómo empezar a desentrañar. Se sentía como un hombre en medio de un terremoto, con la tierra firme de sus certezas resquebrajándose bajo sus pies. No pudo decir ni una sola palabra. Las preguntas le agolpaban en la mente, pero ninguna llegaba a sus labios. ¿Qué podía decir? ¿Cómo responder a una declaración tan devastadora, hecha en medio del campo de batalla de su orgullo herido? Cualquier respuesta parecía inadecuada, trivial. Necesitaba tiempo, necesitaba espacio, necesitaba aire. Sin asentir,
Sin mirar atrás, se dio la vuelta y salió de la oficina, cerrando la puerta tras él, con una delicadeza que contrastaba marcadamente con la tormenta emocional que acababa de desatarse. Caminó por los lujosos pasillos aturdido, mientras el eco de esas 3 palabras, «te amo», resonaba en su mente, cada vez más fuerte, ahogando todos los demás pensamientos, todas sus certezas, toda su ira. Leticia se quedó sola, el clic de la puerta resonando en el silencio ensordecedor de su oficina. La adrenalina del enfrentamiento la abandonó de repente y se desplomó en su sillón de cuero, exhausta, con el alma vacía. Se tapó la cara con las manos y lloró. Lloró no con la recatada elegancia de una directora ejecutiva, sino con los sollozos entrecortados de una mujer que acababa de arriesgar su corazón y, al parecer, había perdido. Había revelado su lado más secreto y vulnerable, y la única respuesta que obtuvo fue el silencio y la espalda de un hombre que se alejaba. El miedo la invadió. ¿Acaso, en su desesperado intento por conectar, había destruido la única conexión genuina que había tenido? La soledad que sentía ahora era más profunda y fría que cualquier otra que hubiera experimentado en su prisión dorada. Tras un día entero vagando por las calles de la ciudad, con la mente en un torbellino, Mauricio llegó a una conclusión. La confesión de Leticia lo cambió todo, pero no alteró la realidad fundamental. Se sentía en deuda, disminuido. No podía aceptar su amor desde esa posición. Para que sus sentimientos fueran algo que siquiera pudiera considerar, primero necesitaba sentirse igual a ella, no en riqueza, sino en honor. Y para eso, solo había un camino. Pagaría cada centavo del tratamiento de su madre. Ya no se trataba solo de orgullo, se trataba de construir una base sólida sobre la que, quizás algún día, pudiera construirse algo nuevo. Era su forma de responder a su confesión, no con palabras, sino con un acto de sacrificio que demostraría su valía. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de trabajo incansable. Mauricio consiguió un tercer trabajo, haciendo repartos por la mañana temprano en una motocicleta alquilada en las pocas horas que tenía entre su turno de seguridad y su trabajo en la construcción. Dormir se convirtió en un lujo excepcional, la comida en un combustible rápido para el cuerpo. Era una máquina impulsada por el café, la determinación y una nueva y dolorosa esperanza. Cada centavo que ganaba lo ahorraba, cada centavo lo contabilizaba. Abrió una cuenta de ahorros y empezó a depositar dinero, viendo cómo el saldo crecía con una lentitud agonizante. Dejó de estudiar en su rincón del estacionamiento y sus breves encuentros con Leticia cesaron por completo. El silencio entre ellos era un muro de cristal. Ambos se veían, pero no podían alcanzarse. Leticia observaba su autodestrucción desde la distancia, cada día una nueva forma de tortura. A través de las cámaras de seguridad, lo vio llegar a su turno, más delgado, con el rostro hundido, sus movimientos más lentos, pero aún impulsado por una energía febril. La luz de su rincón de estudio permanecía apagada, un sombrío recordatorio de cómo su vida se había desviado de su sueño original. Su corazón se rompía con cada día que pasaba, consumido por la culpa. Ella había encendido un fuego en él, pero ahora ese fuego lo consumía vivo. Su amor, en lugar de ser un bálsamo, se había convertido en veneno, y su impotencia era absoluta. Cualquier intento de cercanía se topaba con una cortesía distante que era más dolorosa que la ira. Finalmente, llegó el día del examen de admisión, la culminación de un año de sacrificio. Mauricio despertó con el cuerpo en llamas y la cabeza palpitante. La fiebre que había ignorado durante días lo abrumaba. Al mirarse al espejo, vio a un desconocido con los ojos hundidos y brillantes, pero rendirse no era una opción. Se tomó 2 analgésicos con un sorbo de agua, besó la frente de su madre que lo observaba con preocupación y se fue, moviéndose como un autómata. Cada paso hacia la sede del examen era una batalla. El sol de la mañana le hería los ojos. Los sonidos de la calle eran agudos y distantes. Se aferró a la imagen de su diploma, al sueño de construir casas, al recuerdo de la confesión de Leticia, usándolo todo como combustible para obligar a su cuerpo a obedecer.
Sentado en su escritorio en el aula, el zumbido en sus oídos se hizo más fuerte. El olor a papel y la ansiedad en el aire le provocaron náuseas. Observó el examen frente a él, pero las letras se difuminaron, perdiendo su significado. El supervisor dio instrucciones, pero la voz parecía provenir de debajo del agua. Intentó sujetar el bolígrafo, pero sus dedos no respondieron. Un sudor frío le recorrió la espalda. El mundo comenzó a inclinarse. Los colores se fundieron en una mancha gris. Luchó por mantenerse consciente, por aferrarse a esta oportunidad por la que lo había sacrificado todo. Pero su cuerpo, llevado al límite absoluto, finalmente cedió. Lo último que vio fue el techo blanco de la habitación girando antes de que todo se volviera negro. Se desplomó en el suelo con un golpe sordo que conmocionó a todos en la sala. La llamada llegó una hora después. Un empleado de recursos humanos de Torres, que figuraba como su contacto de emergencia, le informó a Leticia de su colapso. Su mundo se detuvo. Tras dejar atrás una reunión importante, corrió al hospital público donde lo habían llevado, con el miedo y la culpa en plena guerra. Lo encontró en una sala concurrida, tendido en una camilla, pálido como la muerte, con una vía intravenosa en el brazo. A su lado, su madre y sus hermanos lloraban en silencio. Ver la devastación que se había infligido, ver el resultado tangible de su orgullo y el amor torpe de ella, fue como recibir un puñetazo en el alma. La escena era un testimonio brutal de su incapacidad para comprenderlo. El médico fue directo: agotamiento severo, desnutrición y deshidratación. Un cuerpo que simplemente se había apagado, habiendo agotado todas sus reservas de energía. Mientras escuchaba el diagnóstico, Leticia contempló el rostro sereno e inconsciente de Mauricio. Su madre se acercó y en sus ojos no había ira, solo una tristeza infinita. Este testarudo, siempre lo ha sido, quiere cargar el mundo sobre sus hombros para protegernos a todos, dijo la mujer en voz baja. En ese momento, la culpa de Leticia se cristalizó en una dolorosa claridad. No lo había ayudado en absoluto, solo le había dado otra carga, el peso de su amor. Se dio cuenta de que necesitaba un gesto que no implicara dinero ni poder, sino una entrega total, un acto de humildad que finalmente pudiera nivelar el terreno de juego entre ellos. Leticia permaneció junto a su cama de hospital durante horas, incluso después de que la madre y los hermanos de Mauricio se fueran a casa a descansar. Observó el suave subir y bajar de su pecho, mientras el monitor cardíaco emitía un pitido constante y tranquilizador. Ese sonido era lo único que la mantenía cuerda. En ese ambiente estéril, despojada de sus títulos y riquezas, finalmente comprendió. Su amor por él era real, pero la forma en que lo expresaba estaba manchada por toda una vida de privilegios. Siempre había usado el dinero como herramienta para construir muros o puentes, pero con Mauricio necesitaba aprender a cruzar el abismo simplemente a pie, y la única manera de hacerlo era despojándose de todo, ofreciendo no sus recursos, sino su propia esencia, en un acto de entrega total. Cuando Mauricio finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue la fría luz blanca del techo del hospital. Su confusión inicial dio paso a una gélida ola de pánico y desolación. Recordó: el aula, el examen, el desmayo. Había fracasado. Después de todo el sacrificio, todo el sufrimiento, había perdido su única oportunidad. El dolor de ese fracaso era más agudo que cualquier dolor físico. Fue entonces cuando la vio, sentada en una silla sencilla en un rincón de la habitación. Leticia. Su presencia allí, en ese lugar de vulnerabilidad y derrota, era lo último que esperaba. La confusión regresó, mezclada con una punzada de vergüenza. Se sintió completamente expuesto, un fracaso total ante la mujer que amaba. Leticia se levantó y se acercó a la cama, con movimientos lentos y vacilantes. No había rastro del poderoso CEO en su postura. Parecía tan vulnerable como él se sentía. Mauricio, empezó con voz baja y temblorosa. Perdóname, todo esto, tu agotamiento, la pérdida del examen, es culpa mía. Las lágrimas que había estado conteniendo rodaban por su rostro. Pensé que te estaba ayudando, pero estaba ciega. Fui arrogante. No entendí que mi amor
viniendo de donde viene, con todo el peso de mi mundo, se convirtió en una prisión para ti. Te obligué a una batalla que no debías librar. Perdóname por no saber amarte sin lastimarte. Perdóname por mi ignorancia y por herir tu alma. A la mañana siguiente, con la madre y los hermanos de Mauricio de vuelta en el hospital, Leticia tomó la decisión que había madurado en su corazón durante la noche. Se quedó de pie junto a su cama, frente a su familia, en una clara señal de respeto. Pasé toda la noche pensando, dijo con voz firme pero llena de emoción, y entendí que mi dinero siempre será un fantasma entre nosotros, siempre será una fuente de desequilibrio, haga lo que haga, a menos que... Hizo una pausa, respiró hondo y le tomó la mano. A menos que deje de ser mío y se vuelva nuestro, a menos que ya no existan mi mundo y tu mundo, sino un solo mundo que construiremos juntos. Lo miró a los ojos, con el corazón al descubierto. Mauricio Santos, ¿te casarías conmigo? Un silencio de asombro invadió el pequeño espacio de la sala. La madre de Mauricio se tapó la boca con la mano, con los ojos abiertos de par en par. Mauricio la miró fijamente, intentando procesar la propuesta más loca y maravillosa que jamás había escuchado. Buscó en sus ojos alguna señal de compasión, alguna pizca de caridad, pero no la encontró. Solo encontró amor, un amor tan desesperado y puro que lo asustó. Ella no ofrecía un rescate, ofrecía una fusión, una sociedad. Se arrodillaba figurativamente para estar a su altura. Fue un gesto de humildad tan profundo, una entrega tan completa, que sanó la herida de su dignidad al instante. Ella no quería ser su salvadora, quería ser su igual, su esposa. Lágrimas brotaron de los ojos de Mauricio, pero por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de dolor ni frustración, eran lágrimas de catarsis, de liberación. Le apretó la mano, sintiendo la conexión eléctrica entre ellos, con la voz aún débil por el cansancio, pero resonando con absoluta certeza respondió, sí. La palabra, tan simple, selló su destino. Sí, me casaré contigo, Leticia. Un sollozo de alivio escapó de los labios de Leticia. La madre de Mauricio rompió a llorar de alegría, abrazando a sus hijos menores, quienes ahora sonreían, sin comprender bien qué estaba sucediendo. En esa sencilla e impersonal habitación de hospital, dos almas de mundos diferentes finalmente encontraron un punto en común, un lugar para construir su futuro, basado no en deudas ni obligaciones, sino en un amor que había pasado la prueba del fuego y emergía fortalecido. La boda no fue un evento social extravagante, como el mundo esperaría de la heredera de Torres Emprendimientos. Fue una ceremonia civil sencilla y discreta, celebrada en un pequeño registro civil, seguida de un almuerzo en el patio trasero de la casa de la madre de Mauricio. Los invitados fueron su familia y algunos de los amigos más cercanos y leales de Leticia. Para sorpresa de todos, Leticia lucía más feliz y radiante con un vestido sencillo, con los pies en la hierba, que en cualquier otro evento de gala en el que la hubieran fotografiado. Fue el comienzo de una nueva vida, una declaración silenciosa de que sus valores habían cambiado. Descubrieron que la verdadera riqueza residía en la autenticidad de ese momento, en la alegría genuina de quienes los amaban. Al año siguiente, la escena del examen de admisión a la universidad se repitió, pero las circunstancias fueron diametralmente opuestas. Mauricio no venía de una doble jornada, sino de una noche de sueño reparador. No estudiaba en un frío estacionamiento, sino en una cómoda oficina en su nuevo hogar, con Leticia a su lado, preparándole café y ayudándole a repasar las asignaturas más difíciles. Ya no cargaba con el peso del mundo sobre sus hombros. Tenía una compañera que lo ayudaba a compartirlo. Su ayuda ya no era una interferencia, sino un apoyo. No le daba las respuestas, sino la tranquilidad y la capacidad de encontrarlas por sí mismo. Entró al aula sintiéndose completo, seguro y querido. Cuando se publicaron los resultados semanas después, todos estaban reunidos frente a la computadora. El corazón de Mauricio latía con fuerza, pero era una anticipación ansiosa, no miedo. Escribió su nombre y los resultados aparecieron en la pantalla.
Sus ojos recorrieron la lista y luego se detuvieron. Allí estaba su nombre, no solo en la lista de aceptados para ingeniería civil, sino en la cima. En primer lugar, un grito de alegría estalló en la sala. La madre de Mauricio lo abrazó, llorando de orgullo. Leticia lo besó, con los ojos brillando con la misma felicidad. La victoria, esta vez, no era solo suya, era de todos. Era la prueba de que su determinación, combinada con el apoyo cariñoso de Leticia, era una fuerza imparable, capaz de convertir los sueños en realidad. 5 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos, años llenos de desafíos académicos, noches de insomnio con proyectos y planos, y la alegría constante de una colaboración que se profundizaba día a día. Leticia nunca se había sentido tan realizada. Continuó al frente de Torres Emprendimientos, pero su visión había cambiado. Aprendió de Mauricio a ver a las personas detrás de las cifras, a invertir en proyectos con impacto social y a usar su poder para construir un legado de bondad. Mauricio, a su vez, prosperó en la universidad. Su experiencia le brindó una perspectiva práctica de la que carecían sus colegas más jóvenes, y su pasión por la ingeniería era contagiosa. Juntos, eran una fuerza innata, la combinación perfecta de corazón y capital, sueño y ejecución. A história de Mauricio e Leticia, como vocês viram, é muito mais do que simples romance. É poderoso lembrete de que as fundações mais importantes de nossas vidas não são construídas com dinheiro ou poder, mas com os materiais invisíveis da dignidade, do respeito e da coragem de se conectar verdadeiramente com outra pessoa. Cada de nós, em nossa própria jornada, enfrenta estacionamentos escuros e torres de marfim, momentos de luta silenciosa e períodos de isolamento dourado. A questão que permanece, ecoando muito depois que os créditos sobem, é como escolhemos navegar por esses espaços e, mais importante, como escolhemos enxergar as outras almas que encontramos ao longo do caminho, cada uma com sua própria batalha invisível. CTA final. Você já parou para pensar no verdadeiro poder de gesto gentil em sua própria vida? Talvez tenha sido uma palavra de encorajamento de estranho, uma ajuda inesperada em momento de dificuldade. Ou talvez você tenha sido o autor desse gesto. Queremos convidá-lo a refletir sobre esses momentos. Essas pequenas ações, que podem parecer insignificantes, muitas vezes criam ondulações de bondade que se espalham muito além do que podemos ver, provando que não é preciso ser bilionário para mudar o mundo de alguém. Às vezes, tudo o que é preciso é enxergar a luta do outro e oferecer com sinceridade pouco de luz na escuridão, ato de compaixão sem esperar nada em troca. A dignidade, como Maurício nos ensinou de forma tão contundente, é a nossa fortaleza interior, em mundo que frequentemente tenta nos rotular e nos precificar com base em nosso status social, nossa profissão ou nossos bens materiais. A decisão de se manter fiel ao próprio valor é o ato mais revolucionário de todos. Ele nos lembrou que a verdadeira força não reside em nunca cair, mas em como nos levantamos, em como defendemos nossa honra e em como construímos nosso futuro com as ferramentas que temos, por mais simples que sejam. A integridade é uma riqueza que ninguém pode nos tirar, e é o alicerce sobre o qual todos os sonhos duradouros são verdadeiramente construídos. Se a jornada de Maurício e Letícia tocou o seu coração, se você também acredita que o amor é a ponte mais forte que pode existir entre dois mundos, convidamos você a deixar coração nos comentários abaixo. Cada coração é voto de confiança na humanidade, sinal de que você também enxerga o potencial para a bondade e a conexão em toda parte. Ao compartilhar essa emoção, você se junta a uma comunidade de pessoas que acreditam que, apesar de nossas diferenças, somos todos unidos pelo desejo universal de amar, de sermos vistos e de encontrarmos nosso lugar no mundo, não por aquilo que temos, mas por aquilo que somos. Pense nas pessoas ao seu redor, na sua comunidade, na sua cidade. Histórias de coragem, como a de Maurício, e de transformação como a de Letícia, não acontecem apenas nas telas. Elas estão se desenrolando agora mesmo, em silêncio, ao nosso lado. São protagonizadas por pais, mães, estudantes
e trabalhadores que lutam todos os dias por um futuro melhor, movidos pela esperança e pelo amor por suas famílias. Abrir nossos olhos para essas jornadas, oferecer nosso apoio e celebrar essas vitórias silenciosas é uma forma de trazermos a poderosa mensagem desta história para a nossa realidade, tornando nosso próprio mundo um lugar mais empático e solidário. Comente: o amor não tem preço. Se você também acredita que a compaixão e o respeito são as moedas mais valiosas que podemos oferecer uns aos outros. Esta simples frase é um manifesto, uma declaração de que os valores mais importantes da vida transcendem o material. É um reconhecimento de que um ouvido atento, um ombro amigo e um coração compreensivo são presentes mais preciosos do que qualquer fortuna. Ao escrever essas palavras, você reafirma a moral central de nossa história, que a verdadeira medida de nossa riqueza é a nossa capacidade de dar e receber amor incondicionalmente, construindo conexões que o dinheiro jamais poderá comprar. Esta foi, em sua essência, uma história sobre segundas chances. Maurício teve uma segunda chance de lutar por seu sonho em condições justas, não como um mártir, mas como um parceiro. Letícia teve uma segunda chance de encontrar um propósito, de escapar de sua solidão e descobrir a alegria de uma vida compartilhada. Acreditamos profundamente no poder das segundas chances, na ideia de que nunca é tarde demais para mudar, para perdoar, para amar e para construir uma nova realidade. São essas narrativas de redenção que nos inspiram e nos dão força para acreditar no melhor da natureza humana, mesmo quando enfrentamos nossos próprios desafios. Nós criamos este canal como um santuário para essas histórias, um lugar onde a esperança é a protagonista e a resiliência humana é a grande heroína. Queremos continuar trazendo para você narrativas que não apenas entretêm, mas que também inspiram, que provocam reflexão e que nos lembram da beleza e da força que existem em cada um de nós. Cada história é uma semente de otimismo que plantamos, esperando que floresça em um mundo que, hoje mais do que nunca, precisa desesperadamente de mais empatia, mais compreensão e mais finais felizes, tanto na ficção quanto na vida real. Se você também acredita no poder transformador das histórias, inscreva-se em nosso canal para mais jornadas que aquecem a alma e nos lembram do potencial que temos de mudar nossas próprias vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. Ao se inscrever, você não se torna apenas um espectador, mas parte de um movimento, uma comunidade global que escolhe focar na luz, que celebra a bondade e que entende que cada história de superação compartilhada é um farol de esperança para todos nós. Junte-se a nós e vamos continuar a descobrir, juntos, a extraordinária força do espírito humano. Lembre-se sempre, as maiores e mais belas construções de nossas vidas não são feitas de tijolo e argamassa, mas de momentos de conexão, de atos de sacrifício e de pontes de amor que ousamos construir sobre os abismos que nos separam. A história de Maurício e Letícia nos deixa com esta lição final. O amor não é apenas um sentimento, é uma ação. É a decisão diária de construir juntos um mundo melhor do que aquele que encontramos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocionante. Continue a espalhar a luz, a praticar a gentileza e a acreditar no poder infinito de um coração aberto.